Hola, hola, ¿cómo están? Estamos empezando un nuevo audio comentario y en este caso, bueno, la verdad es que quedan muy pocos audio comentarios que son relativos a capítulos del libro, ya después sospecho, y la verdad es que ni siquiera es una sospecha, sino que más bien lo estoy considerando un hecho. Voy a seguir con este podcast, probablemente buscando algún tema del cual conversarles y poder compartir algunas ideas con ustedes, pero, pero esto digamos que se me escapó de las manos, debo decirlo. Sí. Sí, el podcast para mí ha sido muy entretenido de grabar. Fue muy entretenido grabar los capítulos y me di cuenta que al leer en voz alta, mi dicción fue mejorando un poco. También me di cuenta que mi voz es diferente cuando leo a cuando improviso. Así que hay bastante ganancia en digamos, en este proceso. Y así me cuesta todavía poder improvisar sin equivocarme, tratar de modular correctamente todas las palabras y hacer que esto se entienda y que puedan acelerar si se aburren de cómo está sonando el audio y que, no sé, lo pongan en 2x y que a pesar de sonar como ardilla, se siga entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, el capítulo al que me voy a referir es el capítulo Reconexión, que es el capítulo 22 del libro. El subtítulo de este capítulo es Va a doler, pero todo lo demás siempre estuvo de más. Y la canción que acompaña este capítulo es Eternal Flame de The Bangles. Y este es un tema, digamos que es un tema, podríamos decir, casi legendario en, en una playlist variada. Ya es un tema de 1988, un año bastante particular acá en Chile, donde fue el plebiscito en que ganó el no, y con eso se daría una especie de fin formal a lo que fue la dictadura de Pinochet. Pero eso es el contexto histórico. Si nos vamos al contexto que nos compete en este audio comentario, vamos a hablar del capítulo Reconexión del libro. Y acá la historia empieza también con un mensaje, pero no era un mensaje de la flaca. Luffy recibe un mensaje de la gorda, de su esposa que está enojada con él y está en la casa de su hermana. La gorda que en el fondo está lejos de Luffy y Luffy al haber estado solo, se generó toda esta historia con la flaca. Porque al final pensemos que toda la historia que se generó con la flaca va muy de la mano del sentimiento de soledad que envuelve a Luffy. Y bueno, ya que la flaca se le apareció de nuevo en su historia. Y esta conversación en realidad ya empieza con cierta tensión. Y es una tensión que viene siendo propia de cómo se dan las conversaciones con la gorda. Porque la gorda también tiene su carácter. Ya si no, no hubiera dejado solo a Luffy y no se hubiera ido con su hermana. Independiente que sí puedan haber motivos que fueron absolutamente válidos para que esto sucediera. Como lo planteó Luffy a lo largo de la historia, la gorda se enojó con él por una suma de cosas pequeñas. Entonces, sucede que en una relación puede que la acumulación venga siendo un elemento que puede generar algún tipo de quiebre
o algún tipo de malestar o un tipo de desencuentro. Y acá, vía mensaje, tratan de alguna manera de ponerse al día. Por un lado, Luffy preguntarle cómo le ha ido a la gorda, y la gorda, como está donde su hermana, bueno, mucho que hacer, que puede ser relativo al trabajo, pero también que el rol de tía la tiene chata. Porque su hermana tiene dos niños que la gorda dice son dos torbellinos. Y a eso le sumamos también que la gorda no está en su casa, no está en lo que podríamos decir su hábitat natural. Y por eso también se encuentra un poco agotada de cómo su hermana lleva su vida. Porque en el fondo todo puede ser que en mi casa las cosas son de una manera, como por ejemplo tener ropa en el suelo, juguetes desparramados en todos lados, que es un poco también la, la realidad de una familia que tiene mascotas. Ya yo lo digo con absoluto conocimiento de causa, que entre los dos perros y la gata tienen juguetes desparramados en todos lados. Y es porque son niños. Al final, al final no, independiente que nos digan que no debemos humanizar a nuestras mascotas, pasa que uno las humaniza igual, uno les compra juguetes, uno los trata como bebés. Y así son los niños. Los niños tienen esta cosa de ver todo de una manera tan simple, en que todo sucede, entre comillas, mágicamente. Mágicamente el refrigerador se llena de comida, mágicamente aparece comida en mi plato, mágicamente los juguetes de un día para otro están ordenados donde tienen que estar o donde se supone que tienen que estar. Porque los niños son así, son simples, no se complican con las cosas. Habrá algún adulto que sepa complicarse con mi desorden, pero ellos tampoco lo ven como desorden. Ellos lo ven como un resultado de su proceso de juego, sin ni siquiera racionalizarlo. Y de paso, bueno, Luffy le dice que es un proceso que ha sido un proceso complicado estar lejos de ella, entre todo lo que ha sido el trabajo, y le menciona el Congreso también, que el Congreso para Luffy fue un periodo que, o más bien, fue un hecho que lo marcó. Ya pensemos que el capítulo más duro del libro es un capítulo que pasa durante el periodo en que Luffy estuvo en el Congreso fuera de Santiago. Lejos, obviamente, de la flaca, lejos también de la gorda. Y esas conversaciones en soledad, independiente que Luffy no las haya mencionado después de haberse terminado el libro, o más bien, perdón, después de haberse terminado el capítulo de Conversaciones en Soledad, es algo que le sigue pegando. Si no, no estaría tan pegado con el tema del Congreso, no lo estaría mencionando tan, entre comillas, seguido. Y también el tema que el Congreso estuvo absolutamente sobrevalorado y que fue, digamos, desproporcionado al esfuerzo que tiene que haber sido postular a ese Congreso. Y Luffy reconoce que cada respuesta le resultaba difícil con la gorda, porque, de nuevo, acá se manifiesta la torpeza de Luffy al tratar al otro género. No lo sabe leer, no entiende qué es lo que quiere la gorda. Me echaba de menos, necesitaba algo. Leerla seguía siendo imposible. Y Luffy, a pesar de que sentía esta tensión, sentía la dificultad de conversar con su esposa, a pesar de que fuera vía mensaje, que muchas veces eso no significa la existencia,
él sentía la necesidad de hablar con ella e incluso la necesidad de verla y hablar en persona con ella. Y le propone salir el fin de semana. Y era una salida muy como lo hacían antes, que en el fondo era ir a un parque, caminar de la mano, tomarse un helado, reírse de tonteras, conversar de todo, regalonear, y después se volvían a la casa. Era algo muy, muy simple, pero que de alguna manera probablemente mantenía la relación entre la gorda y Luffy en paz y funcionando. Pero ahora se iban a juntar fin de semana, en la tarde, y estando distanciados. Y una vez que se juntaron ese fin de semana, la conversación empieza también, oye, ¿cómo estás? Luffy dice, he podido sobrevivir. Y devuelve la pregunta. Y cuando la gorda le pregunta a Luffy por cómo está la casa, y Luffy dice, hago lo que puedo, por lo menos trato de mantener la casa habitable, la gorda inmediatamente saca a relucir su personalidad y dice, no me digáis que tenéis la casa convertida en un chiquero. Y se empieza a predisponer a algo que desconoce y se empieza a enojar por algo de lo que tampoco sabía. Porque efectivamente puede que Luffy, dentro de su ansiedad y su proceso de soltería forzada, por decirlo de alguna manera, haya efectivamente tenido un desastre. Pero también como alguien que fue soltero alguna vez y que vivió solo y que tuvo que arreglárselas solo, uno no puede vivir en un chiquero. Uno trata de mantener al menos relativamente limpio. Uno trata de arreglárselas como soltero para que las casas estén habitables. Claro, he conocido colegas, amigos que siendo solteros, sus casas son siempre un campo de batalla. Pero trato de pensar y no generalizar que eso es el caso común, sino que más bien el contrario, en que tratamos como solteros de mantener este hábitat en un estado quizá medianamente aceptable, por lo menos de manera objetiva. Y en lo que va la conversación, bueno, hablan de la gata, hablan de los niños de la hermana de la gorda, em, se ríen un poco, de alguna manera. Luffy logró que la gorda se riera cuando le comentó que la gata por fin le estaba dando algo de atención, pero solamente cuando le llevaba comida. Pero estaba este nivel de tensión. ¿Por qué? Porque la gorda sigue estando donde su hermana, sigue estando distanciada de Luffy. Y Luffy realmente no tenía claridad respecto a qué es lo que podía esperar de esta salida. Porque recuperar una relación que está distanciada más que perdida es complicado. Y por mucho que Luffy haya visto los vacíos de su relación llenados, al menos temporalmente, por la flaca y por cómo se estaban dando las cosas entre ellos, la gorda sigue siendo su esposa y sigue teniendo sentimientos muy profundos por ella.
Y como dice Luffy, Luffy dice, a veces llego a echar de menos incluso que ella se enoje conmigo. Entonces, claro, en la soledad Luffy llegó a acostumbrarse a ciertas rutinas que van de la mano de estar solo. Incluso a aquellas libertades que le permitieron, entre otras cosas, tener esta relación con la flaca. Pero Luffy dice también que ver las pantuflas de la gorda a su lado de la cama, lo que también revela que no, no tocó esa parte, él respetó ese espacio, seguía siendo el espacio de su esposa. Y ahí estaban sus pantuflas, y cuando él las veía no podía hacer otra cosa que renegar con la cabeza, era una cosa de, pucha, que va con cierto pesar. Entonces echa de menos a la gorda. Y es un vacío que no lo puede llenar la flaca. Y la conversación empieza, empieza a darse nuevamente entre la gorda y Luffy. Y ella le pregunta, ¿cómo has estado? Pero en serio. O sea, no es la pregunta de, hola, ¿cómo estáis? No, sí, bien. Pero en el fondo ese bien es un bien de una respuesta casi por cumplir. Ya, este en serio es muy parecido a cuando Luffy le preguntaba a la flaca, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo estás por dentro? Porque en el fondo la gente que a uno lo quiere, de alguna manera, busca saber cómo estás, pero es un cómo estás que va más allá de la respuesta convencional tradicional. Es un cómo estás, eh, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Qué? Pero por dentro. No es un cómo estás de esa pregunta casi formal que uno hace cuando saluda a la gente. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. Uno no sabe si esa respuesta es precisamente honesta. Y si no existe la confianza necesaria, lo más seguro es que alguien que está mal no te vaya a decir que está mal. Simplemente te vaya a decir que está bien. Y simplemente lo haga porque no profundices más en la conversación. Y Luffy le contesta, he estado tranquilo, pero me siento solo a cagar. Porque esta ha sido la dinámica a lo largo de todo el libro. El sentimiento de soledad de Luffy. Luffy está en esencia solo, solo, independiente que, que haya tenido este affair con la flaca, independiente que hayan salido, que de alguna manera esta pareja de amigos haya llenado mutuamente sus vacíos, Luffy está solo. Luffy llega a esa conclusión incluso en conversaciones en soledad, cuando su subconsciente, que resulta ser mucho más agresivo que su personalidad, eh, ¿cómo decirlo? Es mucho más agresivo y más directo incluso que lo que es Luffy en la vida real, en el mundo, digamos, de la historia, se lo dice y le dice, estás buscando remediar tu soledad con más soledad, porque por mucho que en ese momento Luffy quisiera estar con la flaca para no estar solo, estar con la flaca significaba estar solo, porque era una relación que racionalmente no se podía dar, porque bajo ninguna circunstancia la flaca iba a estar con Luffy.
porque la flaca estaba con el guataca y con sus hijos. Entonces la soledad sigue siendo este fantasma que nunca ha dejado a Luffy de lado, que siempre va caminando, siguiéndole los pasos, y que de cuando en cuando le pone la mano en el hombro simplemente para recordarle que está ahí. Luffy está solo. Y en ese momento, cuando Luffy le dice a la gorda que está solo, Luffy rompe en llanto. Y se apoya en el hombro de la gorda y le repite 1000 veces, perdón, perdón por todo. Independiente que la gorda no sepa qué es lo que pasó entre la flaca y Luffy. Pero Luffy le pide perdón. Luffy necesita sentir que la gorda lo perdona. Y la gorda le acaricia el pelo y sostiene su cabeza. Y mientras le hacía cariño, Luffy le da las gracias. Ella toma su cara en sus manos, le da un beso en la frente y le dice, te echo de menos, Luffy. Porque en el fondo pasa también lo que se mencionó en uno de los capítulos, que uno no puede, o sea, si existe cariño de por medio, si existe amor de por medio, uno no puede estar enojado siempre. Como le dijo la mamá de Luffy, a su hijo, a la gorda se le va a pasar el enojo. Porque es mamá, las mamás saben, las mamás, bueno, aparte es mujer. Entonces ella también tiene que saber, que saber casi por carne propia eh, cómo se te pasa la rabia. Y a veces la única manera en que se te pase la rabia es dejando que la rabia pase, dándole tiempo. Y es acá donde tenemos esta reconexión entre este matrimonio que se vio distanciado por una situación de desencuentro, donde claramente tiene que haber habido muchos problemas, muchas discusiones, muchas cosas que no se hicieron. Y una de las partes explotó, en este caso fue la gorda. Y ella decidió alejarse de Luffy. Pero ahora llega en un momento en que se encuentran de nuevo y buscan de alguna manera decidir estar juntos de nuevo. Y acá es donde termina este capítulo diciendo pasarían semanas antes de que volviéramos a conversar, esta vez para estar de nuevo juntos en nuestra casa. Y esta reconexión también viene de la mano de un inevitable adiós con la flaca. Ya algo que también se mencionó, se hizo una insinuación, quizá en el momento de ese capítulo en particular, fue una insinuación muy por debajo. El lector o el oyente no tiene que necesariamente haber percibido que ese era una parte que iba a suceder. Tarde o temprano iba a haber un adiós en esta historia. Ya, y acá les estoy dando derechamente un spoiler al próximo capítulo, que es la despedida. Ya estamos en los capítulos finales. Si yo dije, este es el tercer tercio del libro, en el cual,
si bien es cierto, hay una parte de la historia que es un poco feliz, ya que viene siendo cuando la flaca empieza a darse cuenta que ella tiene que tomar las decisiones y ella tiene que tomar las riendas en este asunto, y que si quiere estar con Luffy van a estar juntos. Una, porque era inevitable que estuvieran juntos, ¿ya? Y la otra es porque los dos quieren estar juntos de alguna manera. Pero también es un tercer tercio de cierre, porque en el fondo la flaca, al darse cuenta que la infidelidad del Wataka solo le está generando daño, y al darse cuenta que es ella quien tiene que tomar la decisión de alejarse de aquella persona que le hace daño, eso es un cierre. Así como estamos dándonos cuenta que Luffy se reencuentre con su esposa y que busquen reconectarse, también es un cierre. Y obviamente la despedida entre Luffy y la flaca también va a ser un cierre. Es un tercer tercio en el que el libro inevitablemente llega a su fin. La historia no pide más capítulos entre medio. Así que, bueno, chicos y chicas, como siempre les agradezco infinitamente el haberme acompañado estos minutos, quizá valiosos minutos para ustedes, en este audio comentario y este podcast. Los dejo invitados de todo corazón a que lo sigan escuchando. No sé qué va a pasar en el futuro cuando se acabe el libro. Ya, como les digo, queda un capítulo del libro y de la historia propiamente tal, que es la despedida. Ya, los capítulos ya están publicados en el podcast, y de hecho ya existe una playlist exclusiva para los capítulos, una exclusiva para los audio comentarios, y otra playlist que busca hacer la secuencia lógica entre capítulo y audio comentario. Es decir, viene el capítulo del libro y a continuación el audio comentario. Ahí ustedes pueden ver qué sabor les gusta más. Así que nuevamente los dejo invitadísimos a seguir escuchando el podcast. También los invito a que me sigan en Instagram como Matías Boizard. Cada vez nos queda menos libros, cada vez nos quedan menos audio comentarios. Así que solo me queda despedirme en este momento y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.